presidente. Como dijo usted, tuvimos días atrás una reunión informativa donde asistieron de Ingresos Públicos del Gobierno Federal y el Administrador Federal de Ingresos Públicos. Y ahí pudimos profundizar en algunos datos respecto a la implicancia del proyecto, además que concomitantemente recibimos el informe sobre el impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Desde nuestra bancada hemos estado analizando minuciosamente eso y coincidimos, por supuesto, en cuanto a que estamos sufriendo una profunda crisis económica dentro de nuestro país que afecta los ingresos de nuestros ciudadanos, su poder adquisitivo. Conocemos todos la fuerte aceleración de la inflación que hay en nuestro país, con más del 12% mensual que tuvimos el último mes, y cómo esto perjudica la adquisición por parte de las familias de la canasta básica. Les puedo pedir a diputados y diputadas un poquito de silencio y escuchemos al diputado Cacase, por favor. Sí, entendemos también los criterios distintos de beneficiarios que, como usted marcó, respecto de otras iniciativas impositivas que hemos tratado en la comisión y que nosotros cuestionamos, como el caso del impuesto a las ganancias, dado que se destinaba al 10% de mayores ingresos de la población. Acá, como usted dice, estamos hablando de otro universo de beneficiarios, entre ellos quienes no alcanzan los 6 salarios mínimos, quienes son jubilados, quienes son perceptores de asignación universal por hijo u otras transferencias del Estado. Es decir, entendemos que hay una profunda crisis social en la cual la devolución de impuestos a esos sectores tiene un carácter progresivo, sobre todo cuando estamos hablando del 30%, 40% más pobre de nuestra población. De hecho, es el 41% que ha relevado el INDEC que está bajo la línea de pobreza y que, por ende, no puede adquirir todos los bienes y servicios básicos, y en eso un alivio de impuestos le es importante. En ese sentido, coincidimos en la necesidad de hacer una devolución a esos sectores de impuestos. Ahora, hay una serie de cuestiones que también nos preocupan y que diferimos respecto a lo que es el proyecto del Ejecutivo. Primero es la clara dinámica que están teniendo las medidas que toma el gobierno respecto de la inflación. Como lo mencionamos en un debate anterior, el gobierno dispone medidas que implican pérdida de recursos para el Estado o incremento de gastos para el Estado sin acompañarlos de la consecuente compensación de la recaudación o la baja de gasto. En consecuencia, cuando caen los recursos, sostiene el mismo nivel de gasto el Estado, lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público. En ese sentido, desde nuestra bancada nos parece fundamental, presidente, que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central. Por lo cual, en el dictamen de minoría o en el dictamen alternativo que estamos proponiendo, vamos a incluir un artículo que dice lo siguiente: se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20, que se refiere a los adelantos transitorios, y 38, que se refiere al giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y todo otro mecanismo de financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro de la Nación. No sigamos financiando el gasto público a partir de emisión. Demandamos de nuestra bancada una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo. Segundo punto, entendemos que, decía, en el contexto de emergencia, hagamos esta devolución de impuestos a sectores postergados, sectores vulnerables. No creemos que sea la responsabilidad de este gobierno fijar la política tributaria del próximo presidente o presidenta de los argentinos que sea elegido el 22 de octubre, con cuya legitimidad democrática van a fijar las políticas que la ciudadanía argentina, el pueblo de la nación argentina, elijan para el próximo mandato de gobierno. Por lo cual, en el contexto de la emergencia, coincidimos y acompañamos una medida de devolución, pero no creemos, como lo marcamos antes, que el gobierno, después de haber sido derrotado, haber salido tercero en las elecciones, ahora
y después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos, ahora fije la política tributaria para el próximo gobierno. Por lo cual, dentro de las disposiciones que planteamos en la alternativa que estamos proponiendo en esta comisión, es la de que las disposiciones de la presente ley tengan efectos para las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. Y en ese mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional. Tercer punto, presidente, para ser preciso y escueto, como usted marcaba en la discusión, y marcar el juego de las similitudes y diferencias con lo que propone el oficialismo. Los beneficiarios. El otro día marcamos nosotros en la discusión, se hablaba de los 18 millones de pobres, o sea, del 40% bajo la línea de pobreza, y nos encontramos con la curiosidad que la forma en que están definidos los beneficiarios del proyecto hace que haya personas que no son pobres y están beneficiadas y haya personas que son pobres y no están beneficiadas. Y esto claramente lo vimos respecto de aquellos que se encuentran en la informalidad, que tuvimos una discusión en ese momento con usted y con el Administrador Federal de Ingresos Públicos. Hay personas que sí tienen sus ingresos informales o tienen un trabajo no registrado, pero perfectamente pueden contar con tarjeta de débito, crédito o contar con billeteras virtuales y pagan IVA en los consumos y se encuentran en situación de pobreza y que creemos que deben ser beneficiarios de este programa. Por lo cual, en el artículo equivalente al artículo 1 del dictamen que proponen desde el oficialismo, nosotros estamos incluyendo ahí la situación de los informales. Un tema de que cuando lo planteamos se hicieron, de hecho, eco desde algunos diputados de la bancada. Les reitero el pedido de silencio, por favor. Que escuchen que son puntos importantes para hacer mejor esta ley. Lo estoy haciendo escuchar. Sí, yo le agradezco a usted, digo al resto de los diputados, que lo escuchen, que son puntos importantes para mejorar esta propuesta. Incluimos a los informales, porque como se hicieron eco, decía algunos diputados de la bancada oficialista también, son quienes están hoy también en situación de pobreza, quienes pagan IVA y quienes tienen que tener el mismo beneficio. Para no ponernos creativos en la definición de los informales, tomamos el criterio que ya tiene el decreto 493 del 2023, es decir, aquel por el que se estableció el bono para los informales que se planteó desde el oficialismo como una propuesta dirigida a ese sector, pero recordemos que esa propuesta es solo de un bono por 2 meses, acá estamos hablando de una devolución de impuestos más amplia. Tomamos ese mismo criterio de cómo los define, quiénes son. No es más amplia, porque usted está hablando de una ley que termina a fin de año, así que... No, pero es amplia en atender a los pobres. No, está bien. Es amplia en atender a los pobres. Porque el tiempo que le planteó es el mismo que el del bono. Pero no tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y quienes no son pobres se benefician y los que son pobres no. Estoy de acuerdo. Entonces incluyamos a los pobres dentro del beneficio y para eso estamos poniendo a los informales, por supuesto con todos los parámetros como marca el decreto. Sí, si al presidente le gusta comentar, pero bueno, ayuda a que tengamos el debate y la discusión. Incluimos los mismos parámetros del decreto 493, es decir que aquello que me planteaba la secretaria de Ingresos Públicos, de decir, bueno, pero los informales no sabemos cuánto cobran y, bueno, tenemos los parámetros para determinar vulnerabilidad económica, que son los mismos parámetros que ya usa el gobierno bajo el decreto 493 para determinar quiénes son informales. Cuarto punto, presidente, cuarto punto. Cuando se hizo la resolución general 5418, el anuncio que hizo el propio ministro de Economía dijo, esto, vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores del país se quedaron tranquilos con eso, diciendo, bueno, está bien, se queda a cargo el Tesoro, no va a afectar las finanzas provinciales y con eso el pago de salarios provinciales a docentes, policías, personal de la salud y demás. Cuando llegó acá el proyecto, no decía nada al respecto, pero llegó el informe de la OPC y cuando llegó el informe de la OPC, que marcaba un costo fiscal de 1,29 del PBI,
ya asumido en verdad por el Estado, no es que le estamos agregando nada, asumido en el 2023 porque como usted dijo está establecido por la resolución de la AFIP y por el decreto, pero sí nos encontramos que cambiaba la distribución del impacto fiscal y marcaba que ese costo fiscal ya asumido, ahora más de medio punto del PBI quedaba a cargo de las provincias. Entonces yo pregunté, ¿esto es un error? ¿No lo explicitaron? ¿Están cambiando la distribución respecto a lo que dijeron? Y Castañeto me contestó, no, lo hacemos por ley para que ahora las provincias paguen su parte. Bueno, en esto no estamos de acuerdo, presidente. Si se ha tomado con esta celeridad esta decisión por parte del gobierno nacional de hacer esta devolución, que se cumple lo que dijo el ministro Massa y que esté a cargo del Tesoro. Porque si sumado a la reforma que ya se tomó con ganancias, que doy el ejemplo de mi provincia, para mi provincia la reforma de ganancias le implica la pérdida de 1 mes y medio de sueldo. Y con varios diputados he ido hablando, me preguntaron, hacíamos el cálculo en todos lados, implicaba 1 mes, hasta 2 meses de sueldo según el nivel de coparticipación que cada una tiene. Si ahora aprobamos esto como viene el proyecto y no como se había prometido el decreto, le vamos a quitar otro mes o otro mes y medio. Ya con la tercera, cuarta medida que pongan se van a quedar sin 4 meses de sueldo las provincias. Bueno, esto no puede ser para las finanzas provinciales. Entonces, proponemos en esto, presidente, es nuestro artículo 3 del dictamen, repetir el criterio de la resolución general 5418, que decía, más que un reintegro de IVA, es un reintegro de una proporción de las operaciones que los sujetos hagan de compra. Es decir, corre a cargo del Tesoro y que determine el Ministerio de Economía las partidas que se usan, pero que no sean las de los ingresos provinciales. Quinto punto, presidente, las facultades del Ejecutivo. No las compartimos así de amplias. Los tributos, ya lo hemos dicho muchas veces, son responsabilidad de este Congreso, de los representantes del pueblo. Aprobarlos, modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas, determinar los sujetos imponibles. Acá ustedes le han puesto una facultad muy curiosa. Fíjense, porque no sé si todos lo han notado en la lectura. Dice, facúltase al Poder Ejecutivo a fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Bueno, anunciaron el compre sin IVA, el IVA es 21, dijimos, perfecto, 21. Ahora, cuando ustedes dicen en hasta un 21% y le dan la facultad al Ejecutivo para determinarlo, significa que mañana el Ejecutivo podría decir, miren, la devolución del IVA no va a ser del 21, va a ser del 15, o del 10, o del 5, o del 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Vamos a aprobar una ley de IVA para que mañana el Ejecutivo diga se terminó el beneficio, no hay más devolución de IVA? Eso sería desnaturalizar por completo el objeto de la ley. Por lo cual esa facultad de ningún modo puede estar. No se puede dar esa facultad para determinar la alícuota donde tiene un techo, que es lo que estamos hoy dando por el programa, pero no tiene piso, es decir, el piso es la propia inexistencia del programa Compre sin IVA. Por lo cual, en nuestra propuesta la removemos. Lo que sí queremos otorgar dentro de las facultades es una para ampliar los medios de pago, y esto es también un tema que discutimos en la reunión informativa. Se incluye tarjetas de crédito, se incluye tarjetas de débito, pero se debe también incluir las billeteras virtuales. Porque la realidad es, y lo dijo el otro día el ministro, ¿recuerdan hace un par de días cuando el Banco Central hizo una resolución, después el ministro de Economía desautorizó lo que había hecho el presidente del Banco Central? Bueno, estas novelas de idas y vueltas con las decisiones que tiene el gobierno, pero hay algo de eso cierto que dijo el ministro y es, hoy la modernidad, la economía hoy funciona con las billeteras virtuales ampliamente. Hay un amplio uso de los propios sectores informales, de los jóvenes también, de las billeteras virtuales. Michel, que estaba acá, reconoció que estaban incluidas aquellas que tenían asociadas tarjeta de débito, pero no había una operabilidad amplia de las billeteras virtuales. Y la verdad, lo digo en criollo,
todo el mundo usa Mercado Pago para hacer pagos. Y usan el dinero que está en cuenta de Mercado Pago. Entonces no podemos, acá también Fernández lo usa. No, bueno, él no. Bueno, le aseguro que muchos jóvenes sí. Y buena parte del país lo usa, esa u otras billeteras. Y no solo las que son públicas. Después le pasamos la factura públicos. de Galperín por el aviso. No. Lo dijo acá, pero si lo dijo Michel. Michel dijo Mercado Pago iguala. Y Massa, ¿por qué cree que hizo el videíto que salió a hacer Massa por TikTok e Instagram y demás de las billeteras virtuales? ¿Por qué cree que lo hizo? Porque sabe que todo el mundo lo usa. Entonces, si vamos a hacer una ley, pero no vamos a incluir los medios de pago que la gente usa, no estamos con eso cubriendo realmente a todos los beneficiarios. Es como que esperamos que muchos al final no lo terminen usando o aprovechando. Y no, el propio criterio que dijo acá el Ejecutivo es: hagámoslo de forma que todos los que están en teoría alcanzados lo puedan utilizar. Bueno, para hacerlo de forma que todos los que están en teoría alcanzados lo puedan utilizar, nosotros repetimos este criterio. Si hay quienes no son pobres y están beneficiados, tienen que los que son pobres estar beneficiados. Y para eso es indispensable agregar a los informales. Es indispensable agregar a las billeteras virtuales. Es indispensable, y lo va a decir la diputada Carla Carrizo en un momento, agregar a los que no solo como perceptores de AUH, sino que son beneficiarios de otras transferencias bajo leyes que este Congreso ha sancionado sean incluidos, pero todo esto con la responsabilidad de lo que tiene como mandato este gobierno. Hacerlo durante su gestión, de manera transitoria, hacerlo durante esta emergencia económica que estamos sufriendo los argentinos y con una restricción sobre la emisión que hace el Banco Central para financiar al Tesoro. Esas son las propuestas de nuestro dictamen de minoría que la bancada de Juntos por el Cambio va a presentar, presidente. Gracias. Bien. Le concedo la aclaración acá casi. Dale, es un club esto, sí. Gracias, presidente. No, en verdad lo que plantea es importante, pero lo reconoció la propia gente de la AFIP el otro día. Es decir, la intención es hacerlo sobre la canasta básica, pero como la determinación de qué comercios integran es por el código que tienen frente a AFIP de la actividad, que es venta, comercio minorista de venta de bienes, de alimentos, significa que alguien va a un supermercado, pero compra algo que no es alimento y queda incluido también en la devolución. Entonces, perfectamente puede pasar que una persona va, compra otros bienes que no son parte de la canasta básica alimentaria, pero los compra en un establecimiento que se vende eso y va a recibir el monto de IVA. Pero no estoy especulando nada con esto, lo reconoció la propia AFIP el otro día. Bueno, porque es difícil hacer la determinación por producto, pero claramente esto es una de las cosas que puede llevar al abuso que termine siendo un costo fiscal superior al que está previsto. Porque nosotros en el supuesto... Pero no, porque... No, pero es que no, fíjate, el informe de la OPC... Por favor. Usted pidió una aclaración y está bueno, haciendo una nueva intervención. No, bueno, pero que me planteó algo acá la diputada Penaque y le estoy contestando. El informe de la OPC, que dice que esto cuesta 1,29% del PBI, es en función de estimar cada uno de los grupos de beneficiarios cuánto gasta de su ingreso en alimentos. ¿Está? O sea, dice, en el caso de los beneficiarios de AUH gastan 100% en alimentos. Dice, en el caso del que tiene 5 salarios mínimos, gasta 18% en alimentos. Ahora, si el que cobra 5 salarios mínimos, gasta 18% en alimentos, pero va y recibe la devolución del IVA por otra cosa que compra que no es ese alimento, y va a terminar usando el beneficio más y ese costo fiscal va a aumentar. Y esto lo reconoció la propia AFIP, es decir, no es algo que solo estemos planteando desde la oposición. Lo reconoció la AFIP, lo que pasa es que se limitó en ese momento la secretaria a decir que iban a tratar de corregirlo por vía de la fiscalización. Eso es lo que dijo, pero va a pasar, puede tranquilamente pasar. Gracias.